pues una presentación general. Vamos a hablar de investigación y pues cómo se relacionan los idiomas con la investigación. Tenemos que el foco va a ser el inglés, que es el idioma que se enseña en el proyecto, pero pues también vamos a hablar un poco sobre francés y portugués. Y finalmente tenemos algunas preguntas. Bueno, entonces mis hobbies, me gusta tocar ukulele, guitarra, viajar, andar en cicla también por la ciudad o diferentes lugares. Me gusta surfar, eh, y eso es solo por uno para saber las cosas que me gustan. Nací en Bogotá en el 88 y me gradué en el colegio en el 2005 en la ciudad de Florencia, Caquetá. Hasta esa época, mi conocimiento sobre inglés era igual que el de la mayor parte de nuestros estudiantes, o sea, casi cero. Después comencé mi pregrado en 2011, en 2006, y poco a poco voy a contar un poco cómo fue esa parte. Entonces, en el 2006, durante el pregrado, comienzo a ver que yo estudié en la Universidad del Cauca, ingeniería física. Entonces, la mayor parte de mis colegas venían de escuelas privadas y escuelas buenas, y la mayor parte de ellos hablaban otro idioma. Entonces, cuando teníamos clases, como ya después de tercer semestre, comencé a notar que todos los programas y todos los softwares que manejábamos en la parte de ingeniería requerían del inglés. Y además, la literatura, ya nos comenzaban a colocar, mandaban a leer algunos artículos, algunos trabajos, y la mayor parte de esos materiales estaban en inglés. Entonces, en ese momento decidí eh, que yo también iba a estudiar inglés porque en algún momento iba a ser un limitante para mi carrera profesional. Entonces, desde el cuarto semestre comencé a estudiar inglés en un instituto particular y, me gradué los 6 semestres, que es un técnico. Y, también durante ese tiempo comencé a estudiar portugués, pero aquí es bien importante eh, hacer énfasis que cuando salí del colegio estaba en ceros prácticamente. Entonces, en el transcurso entre el pregrado, logré tener un nivel aceptable de portugués y de inglés. Eh, entonces, después de eso, comencé a buscarla, me gradué y estaba ya, siempre quise estudiar fuera, entonces dije, bueno, me voy para Brasil. Siempre quise estudiar, entonces busqué una beca y comencé a estudiar mecatrónica aquí en Brasilia. Me gusta jugar fútbol también, incluso acá en alguna ocasión representamos a Colombia en una copa entre países. Entonces, muy profesionales, poco talentosos, pero bueno. William, una pregunta. ¿Qué tan difícil fue darse cuenta, por ejemplo, que sales del bachillerato y que no tienes ningún nivel de inglés? ¿Qué te cerró? ¿Qué oportunidades de pronto viste que como que me iban a truncar o qué notaste? Pues la verdad yo creo que hay muchas opciones de hacer graduación afuera del país. Entonces, si tal vez en ese momento yo hubiera tenido la graduación, el inglés, tal vez hubiera hecho mi graduación en otro país y no en Colombia, porque existen muchas becas que incluso a veces se desperdician porque la gente no tiene los niveles de los idiomas. Y entonces pero en ese momento igual yo ni siquiera lo noté probablemente. Yeah. Continuando, entonces, la maestría en sistemas mecatrónicos. Mecatrónica se basa en la mezcla de mecánica, electrónica y sistemas de programación. Entonces hice 2 años aquí en la Universidad de Brasilia. Cuando llegué, yo por lo menos llegué ya había estudiado 2 años de portugués previamente. Entonces yo a la semana ya estaba
Yo a la semana ya estaba saliendo a la calle, hablando con mis colegas de laboratorio. Entonces fue muy fácil la integración con las otras personas en comparación a las personas que vinieron acá a Brasil sin el idioma. Algunos de ellos se regresaron pues porque tuvieron mayor dificultad en aprender, les daba miedo salir solo porque no dominaban el idioma, por lo mismo no lograban tener amigos, entonces a mucha gente se le dificultó y el idioma, así como puede ser una puerta abierta, puede ser una puerta cerrada y puede ocasionar bastantes dificultades. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de ir a los Juegos del Mundial. Vi 3 partidos de Colombia, Colombia-Japón, Colombia-Brasil. También tuve mi primer congreso internacional, que fue en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco. Y fue uno de los motivos que me motivó a continuar y realizar el doctorado en 2014. Todo en inglés. La escrita del documento también fue en inglés. En ese momento, después de tener los resultados todos listos de mi artículo, me demoré casi 3 meses escribiendo el artículo, especialmente porque, bueno, pues estaba en esa fase de aprendiendo y fue un proceso muy interesante porque mi orientador acá me hablaba en portugués, pero cuando son cuestiones académicas y de artículos y toda esta cuestión, todo es en inglés. Comenzó a dictarme en inglés y yo me asusté, respiré, comencé a escribir las cosas que él me dictaba. Entonces esa parte fue bien bonita y pues participar de ese congreso fue una experiencia bien interesante. Después tengo que comencé a hacer mi doctorado en sistemas mecatrónicos en la Universidad de Brasilia también. Y esta vez, desde que yo llegué a Brasil, entonces mi orientador, él había hecho su doctorado y sus estudios allá en Francia. Entonces apenas yo llegué aquí a Brasil, comencé a estudiar francés en la universidad. Y en ese proceso tuve también la oportunidad de hacer sándwich, que es una visita técnica allá en Francia. Fui a los Juegos Olímpicos aquí en Brasil, participé de unos 10, 16 Juegos. Tuve también la oportunidad de ver el Tour de Francia y la visita técnica que hice allá en Francia, tuve la primera vez, a pesar de haber estudiado francés, tuve bastante dificultad. Entonces, la primera vez fue un mes, después regresé aquí a Brasil, contraté un colega que era de Benín y él me dio clases todos los días durante una hora hablando y hablando y hablando. Entonces, cuando volví a Francia, ya una visita técnica de 5 o 6 meses, yo ya tenía acento de africano y ya me defendía bien con mi francés. Fue un tiempo de mucho aprendizaje también porque fui a un laboratorio donde fabrican los sistemas de suspensión de la Citroën y de la Peugeot. Entonces conocí científicos muy importantes y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces fue algo muy bonito también. Y la parte del postdoctorado, actualmente estoy en mi 4.er año ya de postdoctorado, trabajo con proyectos con una petrolera. La petrolera, todos los documentos que se le entregan a la petrolera es la Repsol, que es la equivalente a Ecopetrol, pero de España, y ella tiene algunos proyectos de investigación aquí. Entonces, todos los proyectos que son para esa empresa, los documentos, relatorios, los artículos, las reuniones son realizadas en inglés. Y en ese proyecto yo contribuyo con la parte de la coordinación. Somos un equipo de 10, 12 personas y entonces frecuentemente estamos entre el inglés y el portugués. Siempre inglés o portugués. Eh, entonces, producción académica, tengo 5 artículos en revistas científicas. Esas revistas científicas son las revistas donde hay revisores
Entonces los revisores van a decirte, no, ese artículo está, tienes que mejorar tal cosa, tienes que mejorar tal otra. Y estas son revistas como la Ocean Engineering, es una de las mejores revistas en el área de naval, la SCP Journal, Society Petroleum Engineering, que es una de las mejores revistas en el área de petróleo, así como Computational Geoscience. Además de eso, soy revisor de dos de esas revistas. Eh, Soy revisor de dos de esas revistas y también tengo 16 trabajos publicados en congresos internacionales que han sido presentados en Brasil, Colombia, Noruega, Japón y Estados Unidos. Y tengo 2 trabajos publicados en congresos nacionales aquí en Brasil. De todos esos artículos, los únicos que han sido en portugués han sido los 2 congresos nacionales. Entonces, si ustedes ven, casi toda la producción científica está escrita, es en inglés. Eh, entonces, también por eso el inglés es tan relevante, porque el inglés es el idioma de la ciencia. Aquí soy profesor de una universidad, Distrito Federal, y estos son trabajos de mis alumnos, no son mis trabajos, son trabajos que yo he orientado eh, o trabajos de alguna disciplina. Aquí vemos movimientos en dedos de prótesis, un servidor con microcontroladores, placas solares que se mueven para intentar hacer el tracking del sol, salas limpias que requieren controlar la cantidad de partículas y temperatura, casas automatizadas, reconstrucción de superficies usando sistemas de LIDAR, y entre otros trabajos, control de un péndulo, entonces usted tiene que mover el péndulo y controlar la velocidad de una hélice aquí y él tiene que colocarse en la posición que usted le diga. Eh, Todos esos trabajos son de mis alumnos, esas son mis áreas de interés, entonces optimización de la producción de yacimientos de petróleo, valoración de hidroeléctricas, que es el proyecto en que trabajo actualmente, y perforación de sistemas de HIF. Un trabajo que orienté recientemente de 2 chicas que trabajaron conmigo, y entonces aquí hablamos del inglés. Entonces inglés, estudié 3 años en el Colegio Mayor, que es un instituto allá en, en el Cauca, en Popayán, y después en ese proceso de aprender francés y aprender y practicar el portugués, fui descuidando el inglés y poco a poco se comenzó a deteriorar. Entonces tuve que volver a estudiar, obviamente ya no desde nivel cero, y también porque los requisitos fueron aumentando. Antes el requisito era para, para aplicar a una beca de graduación. Después fueron para ir ahí a presentar un congreso en un evento internacional o para hablar con el CEO de una empresa. Entonces los requerimientos, los requisitos poco a poco fueron incrementándose. Entonces también tuve que estudiar y los idiomas. Si uno los deja de practicar, uno pierde todo lo que ha logrado. Y también nunca se aprende total un idioma. Por lo menos ya llevo 12 años aquí y a veces, muchas veces aprendo una palabra nueva, una forma de decir las cosas diferente. Entonces, los idiomas es algo que tienen que estar, que se tiene que estar siempre aprendiendo, siempre practicando, escuchando, hablando, leyendo, porque si no, no funciona. Si no, y es difícil aprender, tiene su complejidad, pero es fácil olvidar. En relación al francés, entonces pues hice 2 años, yo creo que ya más de 2 años de francés, y pues además tuve la oportunidad de vivir en Francia 6 meses, entonces también contribuyó bastante para solidificar mi francés. Actualmente pues siempre intento estar leyendo alguna materia, tengo algunos amigos eh, y, y practico de esa forma, pero es un idioma bien bonito, bien interesante también, me gusta bastante. Y ahora la parte del portugués, pues estudié los 2 años allá en Unicauca.
esa parte durante la graduación fue bien complicada porque en los tres últimos estaba con las disciplinas de la graduación, estaba estudiando inglés y estaba estudiando portugués. Tuve la fortuna de tener un profesor nativo que nos hablaba muy bien, nos motivaba bastante y nos enseñó muchas cosas y también nos mostraba cosas sobre becas, nos motivaba bastante. Y entonces, esa parte de aprender eh, idiomas, el punto clave es la constancia. Es de estar todos los días leyendo, escuchando, intentando practicar. Ahora hay muchas metodologías tipo podcast, videos, cursos online gratis. eh, Actualmente puede uno hablar hasta con una inteligencia artificial, entonces hay muchas metodologías que se pueden emplear en el día a día, pero para lograr un nivel aceptable uno tiene que estar practicando, intentando mejorar cada día. Ese yo creo que es la mayor dificultad para lograr aprender un idioma. Aquí en Brasil he visitado más de 18 ciudades, entre las principales como Río de Janeiro, Sao Paulo. A Río de Janeiro el año pasado me tocó ir 5 veces por cuestiones laborales. Eh, entonces también por las mismas cuestiones del trabajo me toca ir a reuniones o me toca ir a congresos a otros lugares y siempre, pero siempre hay tiempo para aprovechar también, conocer los lugares y pasar buenos momentos también con la gente que se conoce. Para potenciar las habilidades comunicativas, forma parte de tu puente al éxito. Cada idioma te abre un mundo, tanto culturalmente, te cambia la forma de ver, de entender, te hace más flexible, eh, y también te da muchas oportunidades. Entonces, un trabajo, actualmente con los teletrabajos, entonces uno puede, digamos que, yo soy programador, tengo bastante amigos que son programadores y están viviendo aquí en Brasil, pero trabajan en Estados Unidos o trabajan en Europa, incluso viviendo aquí en Brasil. Entonces, ese teletrabajo yo creo que da una ventaja para esa parte. Y, y como lo digo, los idiomas te pueden ayudar, pero también en algún momento pueden ser una barrera. Lo más importante es decir, yo quiero aprender ese idioma y reconocer que es un proceso, que no va a levantarse uno de aquí a una semana o 2 semanas ya hablando perfectamente, sino que eh, uno va a hablar y va a estudiar bastante para lograr su objetivo. Mm. Aquí también quiero compartirles un poco más detalladamente de mi trabajo. Entonces tengo en la parte de optimización de la producción de yacimientos de petróleo. Son, son 4 años que trabajé en ese proyecto, contribuyendo a la parte de coordinación. El proyecto fue financiado por la Repsol, petrolera española. Tuvo entidades como la Universidad de Brasilia, que fue la que ejecutó el proyecto, la Agencia Nacional de Petróleo Brasileña, el Senai Cimatec, porque a nosotros nos toca realizar simulaciones de esos modelos de yacimientos. Y esos modelos son muy complejos y cada simulación se demora muchísimo tiempo. Entonces el Senai Cimatec nos proporcionó uno de los computadores eh, con mayor capacidad que existen aquí en Latinoamérica, la Schlumberger, que es una de las empresas más grandes de software de petróleo a nivel mundial, nos proporcionó los softwares que necesitábamos, y dos empresas brasileñas, una la Deepsoft y otra la de 3S. En ese trabajo lo que se buscaba era lograr obtener más cantidad de dinero en los yacimientos. Eh, Nosotros obtuvimos en relación al caso base, obtuvimos una mejora de porcentaje, a veces parece poco, 1 o 2%, pero la producción de esos reservatorios llega a la orden de millones de dólares. Entonces, ese es mi equipo de trabajo.
Pues aquí vemos una parte de mis colegas, mi orientador y algunos de los alumnos. Y en el otro lado también depositamos una patente sobre el método desarrollado, sobre el método desarrollado. Actualmente trabajo en un proyecto de Electrobras, que es valoración de hidroeléctricas. Entonces tenemos que con las energías renovables como la solar, la eólica, uno no produce energía por la noche, por ejemplo, y uno produce muy poquita energía a las 6 de la mañana en comparación al mediodía. Entonces, cómo se maneja eso para que tenga menor impacto? Y es uno de esos proyectos en los que trabajamos. Es financiado por Electrobras, que es como que sería el equivalente a Ecopetrol, pero en energía, no me acuerdo cuál sería en Colombia. Escribimos algunos artículos para ese congreso, que es uno de los congresos más relevantes aquí en Brasil, sobre transición, Seminario Nacional de Produção y Transmissão de Energía Eléctrica, que todavía se queda en portugués. Y este trabajo, que es el trabajo que yo desarrollo desde mi maestría hasta hoy, es un sistema de perforación de HIF. Entonces, así como los barcos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Existen unas oscilaciones en un sistema de suspensión. La columna tiene que perforar el fondo del mar. Entonces, cuando está en el navío, ya comienza a moverse. Colocan un sistema de perforación como el que tiene un barco, entonces, como el que tiene un carro. Entonces, el barco se está moviendo, pero la columna se queda quieta. Durante ese proceso, los japoneses con el barco de proyectos de ellos identificaron unas oscilaciones. Mi trabajo fue explicarlas y propor cómo mitigar esas oscilaciones. En eso se basó mi maestría y mi doctorado. Eh, entonces, también desenvolvimos un proyecto aquí internamente para una empresa, y tenemos aquí finalmente el último artículo que presenté, que fue en Río de Janeiro, en una presentación. Entonces se presentó algo sobre este método y es un artículo que fue escrito en compañía con mi orientador de Francia y uno de los investigadores del Instituto Marítimo de Pesquisa Japonesa, y mi orientador aquí de Brasil y yo. Entonces, con eso termino toda esa parte fue en inglés y bueno, con eso termino. Muchas gracias. William, ¿qué ha sido lo más difícil de aprender, digamos, varios idiomas y en un momento dado encontrarse con diferentes idiomas en el proceso digamos, de la comunicación? Cuando uno aprende más de algunos idiomas, entonces comienza a ser complicado porque, como le comento, entonces, si usted comienza a estudiar uno, el otro se comienza a bajar un poco. Entonces, siempre es difícil conseguir como garantizar de alto, un alto nivel en todos los idiomas. Entonces, como que, bueno, toca hacer algo, escoger algunos. No, hoy voy a estudiar este, mañana tengo que estudiar este otro, o el que más necesite. Por lo menos, voy para Francia el próximo semestre, entonces desde ya tengo que comenzar a repracticar. Voy a tener una reunión en inglés, voy a trabajar este semestre en inglés porque tengo reunión en tal día. Entonces, mucha preparación y mucho estudio constante. Yo creo que es una. Pero bueno, el estudio es algo que en lo particular disfruto, ¿no? Y disfruto bastante estudiando idiomas. Entonces, es lo más difícil, pero pues también es parte de lo que más se disfruta. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo demoras? Bueno, ya hablabas de 2 años, 3 años, diariamente para estudiar, o sea, tu horario de estudio, eh, muchas veces cuántas horas gastas en el día estudiando. Pues bueno, mi trabajo prácticamente es estudiar, ¿no? Entonces,
estudiar y desarrollar los proyectos. Entonces yo trabajo como si fuera yo estudio como si fuera un trabajador. Entonces, yo estudio mis 8 horas por día, de lunes a sábados, y en relación a los idiomas, intento colocar muchas cosas en mi rutina. Entonces, intento leer el periódico en inglés, escuchar un podcast en francés, pero tienen que ser cosas de todos los días. Como que, no, y que no sea, que sea parte de la rutina. Para mí eso es lo que lo lleva a uno a mejorar mucho, es eso. Entonces, si yo estoy comenzando a aprender inglés, pues bueno, por la mañana puedo escuchar mientras hago el desayuno, un podcast de libros para niños, o puedo leer un librito, pero tiene que ser todos los días. Y a veces no necesita ser horas, a veces puede ser 15 minutos, pero lo ideal es que sea a diario y que sean actividades que estén dentro de nuestra rutina. Bueno, para todos los que nos acompañan, entonces dejamos abierto el espacio. No sé si tienen preguntas que hacerle a William, si quieren hacer algún comentario, están abiertos. Yo quisiera hacerle una pregunta a William. Claro, Nicole. Hola, William. ¿Tú siempre tuviste en claro qué querías estudiar o te surgieron diversas ideas de a qué te querías enfocar profesionalmente? La verdad nunca lo tuve claro, eh, pero sí me gustaban las ingenierías y tenía bastante facilidad. Entonces, sí fue por las ingenierías. Después de que comencé, dije, bueno, esto me gusta mucho y ahí uno se comienza a volver un poquito bueno, entonces me comienza a gustar otro poquito, pero siempre quise estudiar fuera, eso sí, siempre lo tuve claro. Especialmente a partir de que comencé a estudiar. A partir de que hice la graduación, yo dije, bueno, yo puedo. Incluso durante la graduación recibí una invitación a Michigan, a una conferencia de física cuántica, y en el momento no pude ir, pero yo dije, bueno, si recibí eso, voy a recibir muchas más, ¿no? Entonces fue como un ticket de sí se puede, tiene que intentar, y toca intentar en muchos lugares, ¿no? Porque no es la primera puerta que toca uno que es la que se abre, siempre toca enviar la hoja de vida para varias, y toca intentarlo muchas veces, recibir varios no también hacen parte del trabajo, y es eso. Muchas gracias, William. Sí, Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo es la vida en Brasil? La vida en Brasil es muy sabrosa. Bueno, pues mi vida es más en la parte académica, entonces pues, como digo, yo trabajo como si mi trabajo es estudiar, entonces eh, trabajo esas 8 horas, fines de semana, se escucha mucha samba, todos en portugués, ¿qué más? La gente es muy amigable, recibe bien a los extranjeros, hay bastantes oportunidades, la comida es un poco diferente. A pesar de que somos cercanos, siempre la música se escucha, hay bastantes diferencias, y también hay algunas cuestiones culturales que son diferentes, pero en general, pues yo creo que entre Colombia y Brasil se parecen bastante. Entonces, tienen muchas cosas semejantes con nosotros y son bien amigables, son bien receptivos. Yo, Ya, gracias. bueno, Nicole tiene la mano levantada. Otra pregunta para William. William, ¿cuál fue el idioma que más te costó aprender? No de tiempo, sino gramaticalmente, las estructuras, los tiempos. ¿Cuál fue el que más te costó aprender o yo creo no que sé? fue el inglés, porque fue el primer idioma que aprendí, ¿no? Entonces, después de que aprendes a un idioma, los otros idiomas
a pesar de que sean diferentes, tienen el proceso de aprendizaje es semejante. Entonces, para mí el inglés fue un problema, hasta porque venía de una, de un bachillerato en el cual no lo aprendí y la verdad parecía más difícil. Entonces, no sabía pronunciar, me costaba mucho trabajo. eh, entonces, para mí el inglés siempre, para mí entre los idiomas que hablo, el inglés siempre me ha costado más trabajo. Por lo mismo es el que más estudio y a pesar de todo es el que más uso. Eh, siempre, yo creo que sí sería el inglés. Eliana tiene la mano levantada. Perdón, Ah, sí, Héctor, dale. qué pena no he levantado la mano. Buenas tardes, señor William, a todos y a todas. Quería preguntarte una cosa, Cero. ¿Qué consejos le darías a una persona que está comenzando a aprender un idioma completamente, desde cero? Claro, Héctor. Yo creo que cuando estás aprendiendo tienes que, es la parte más, donde tienes que tener más cuidado y tal vez donde necesitas un poco de acompañamiento, de alguien que te esté acompañando y dándote un feedback si estás hablando bien, si estás escribiendo bien, pero o intentar arremedar a la gente como hablan. Eso puede ayudarte bastante a aprender los sonidos, por ejemplo. Intentar arremedar a la gente como ellos hablan. Pero el principal consejo es estudiar mucho. Estudiar. Y los idiomas no son de estudiar, por lo menos, yo voy a estudiar hoy 4 horas. El viernes yo voy a sacar 4 horas para estudiar inglés. No. Entonces yo creo que esa tal vez sea otro tip. En vez de escoger 4 horas para estudiar en un solo día, divida esas 4 horas en media hora. Media hora el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y adquiera otras actividades que no sean necesariamente estudiar, pero que estén relacionadas con el tema. A mí me gusta escuchar música en inglés, entonces, bueno, pues escuche todos los días 1 hora y ahora que está aprendiendo inglés, pues traduzca las letras. A mí me gusta ver fútbol, pues ponga el fútbol en inglés. Intente asociar las actividades que a usted le gustan con los idiomas. Eso, porque es práctica, práctica. Eso sería el consejo, intentar colocarle en su día a día la mayor cantidad de cosas que usted pueda hacer en inglés o en el idioma que esté aprendiendo. Bueno, Eliana tiene la mano levantada. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Sí, William, tal vez sería chévere si nos compartes también cómo los idiomas, si te han permitido tener amigos de otros países, cómo ha sido esa experiencia también de socializar, además de lo académico, con los idiomas. No sé si nos cuentas un poco sobre eso. Claro, cuando llegué a vivir aquí a Brasil, entonces llegué a vivir en una casa de estudiantes. Vivíamos dos colombianas, yo, eh, un indiano que no hablaba portugués, una alemana. Entonces, esa fue como después de que salí de Colombia, llegué a ese ambiente un poco más internacional aquí en Brasilia, que hay bastantes personas de otros países, y pues eso me permitió ser amigo de él. Eh, cuando viajo uso bastante porque cuando uno viaja no todo el mundo habla español. A veces encuentra uno gente que ni siquiera habla, no tiene ninguna lengua nativa. A veces encuentra uno gente de la misma alemana, por lo menos la alemana tocaba era hablarle en inglés porque ella no hablaba portugués tampoco. Tengo muy buenos amigos acá en Brasil. En Francia también tengo bastantes amigos y el hecho de que uno logre aprender un idioma le facilita mucho esa parte de ser aceptado por las personas. Porque, digamos, yo hablo inglés, listo, pero y digamos que la persona fue a Colombia y ustedes están con ella. Ustedes están con ella y salen a tomarse un aguardientico con su grupo. Entonces, la primera media hora, así ustedes sean muy gentiles, ustedes le van a hablar en inglés. Pero después de media hora, 1 hora,
ya uno se cansa y uno quiere seguir hablando con sus amigos, compartiendo aquí con uno, con otro, y poco a poco, naturalmente, se comienza a quedar aislado. Mientras que si usted habla el idioma, o lo intenta al menos, hablar, mientras le hablaron en inglés bien y cuando no pudo, pues ahí también logró hacerse entender con lo que pueda, y pues entre mejor domine el idioma, más fácil es aceptado por las personas. Eh, y pues sí, yo tengo amigos de África, amigos de Europa, Asia. eh, Esa parte facilita mucho el contacto con las personas. ¿Alguien más desea preguntar algo? Bueno, ya estamos casi en el cierre en el final de la tarde. No sé si tengan alguien más, alguna pregunta. Bueno, Héctor volvió a levantar la mano. Bien, dale, Héctor. Sí, señor. No, perdón, señor William, una consulta. Normalmente, ¿cómo practicaste, digamos, al momento de aprender un idioma, qué metodologías o por así decirlo, cómo practicaste, cómo hiciste el uso del idioma? Pues depende de cada sesión del idioma, ¿no? Por lo menos inglés, a mí me toca escribir muchos documentos aquí en inglés. Entonces, siempre desde el comienzo intenté escribirlos en inglés, aunque generaba un poco de dificultad, porque yo podía ir a escribirlos en español, ponerlos en el traductor y luego medio corregirlos. Pero por lo menos en esa parte yo intenté siempre estar haciendo las cosas en inglés. En la parte de hablar sirve mucho hablar con sus colegas, con los que uno está aprendiendo inglés. O sea, por lo menos decir, bueno, llamémonos, vamos a hablarnos todos los días a tal hora, 10 minutos. Cuénteme qué hizo, pero en inglés. Es esa parte para hablar. Escuchar, yo uso bastante podcast. Entonces, y hay podcast para todos los niveles. Entonces, si usted sabe que es iniciante, pues se coge un podcast iniciante y escúchelo bastante, todos los días. Y en la parte ya de lectura, pues intentar, si usted ve hacer que sea obligación suya leer 10 minutos, 15 minutos un texto, pero como le digo, el punto principal es que sea diario. Y obviamente ya cuando usted tiene la oportunidad pues de viajar o tener contacto con esa inmersión en la lengua, pues ahí se vuelve todo más fácil. Pero usted tiene que tener un nivel básico. Si usted por lo menos, o sea, yo me voy a Estados Unidos y voy a aprender inglés porque allá sí voy a aprender. Si usted no tiene lo mínimo, usted se va a demorar un año allá intentando. Ahora, si usted estudió un año, usted llega allá, en un mes ya está desenvolviéndose y ya está desarrollándose y está logrando hacer sus cosas allá. Entonces, pero es eso, intentar en cada uno de los 4 tópicos encontrar alguna actividad y repetirla constantemente, cotidianamente. Que no sea, yo tengo que estudiar, no, sino que, bueno, mis 15 minutos, mi podcast de hoy mientras estoy haciendo tal cosa, voy a ver una serie, intento verla en inglés, si no puedo, pues le pongo los subtítulos en inglés y intentar que sea natural y, entre mayor cantidad de horas usted logre colocar, pues más rápido va a avanzar. Bueno, por ahí está la mano levantada de Mariluz. Gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Yo quería agradecer de antemano, señor Alejandro, y a William, gracias por este webinar, porque efectivamente el promover el bilingüismo, ayudando a mejorar los niveles de inglés y bueno, de otros idiomas, efectivamente en este momento en el que estamos, pues es bastante interesante y bastante importante en el aspecto del inglés, del francés, del portugués, bueno, como dice William Humberto, cuando se viaja, se sale del país, es indispensable conocer al menos un poco más del sitio donde se va a visitar y no cogernos así como tan de sorpresa. Entonces es
aplaudir realmente esos espacios que son de alto valor, porque es información de muchísimo valor y ojalá se promuevan más constantemente. Muchísimas gracias y un saludo a William desde Colombia. Florencia Caquetá. Gracias, Mariluz, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. ¿Alguien más? Por el momento ya estamos cerrando. Bueno, ya se nos cerró ya el tiempo. No sé si no, yo agradezco también a William en nombre de la Corporación Códices y a ustedes por la participación, por la escucha y por el apoyo con estos webinars. A veces estos webinars tienen muchas personas, otras veces son menos, más poquitos, pero lo importante es la constancia y seguirlo haciendo. Nosotros desde la Corporación Códices tenemos pensado en enero, posiblemente el 11 de enero, vamos a tener un webinar también sobre memoria trans, sobre la nueva ley de género, y bueno, totalmente invitados a que consulten nuestra página, que estén pendientes de Instagram también, somos Raya al Piso Códices, y bueno, estamos abiertos para que ustedes cualquier duda, pregunta que tengan, pues lo puedan hacer. Mil gracias a ustedes por la participación, muchas gracias William por este apoyo, por acompañarnos a la Corporación Códices, por el apoyo que le estás brindando también no solamente a nosotros como corporación, sino también a los jóvenes, porque William es uno de las personas que nos está apoyando con el proyecto de Billy Joe y quien ha apadrinado a dos de nuestros estudiantes, y eso lo agradezco en el alma, porque este es un esfuerzo de cada uno de ustedes. Mil gracias y bueno, que tengan una bonita noche. Entonces, muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias a todos, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Igual, chao.